Es una estrategia habitual cuando algo cruje en un gobierno, echar mano de la pesada herencia. Este video fue posteado por el presidente Javier Milei en su propia cuenta el día después del criticado asado en la Quinta de Olivos, que pagaron 20 lucas cuando festejaban haberle negado 15.000 pesos a cada jubilado. Gastaban más en comida por persona que lo que le iban a dar para todo un mes a los jubilados. Entonces, y pusieron este video. Ahora bien, atención, porque yo no jodería demasiado con los zombies, porque siempre alrededor de los zombies, ¿vieron cómo son las películas apocalípticas? Siempre alrededor de los zombies hay un paisaje de destrucción. Y no sea cosa que el paisaje de destrucción, si las cosas no van bien para el gobierno, termine siendo el que deje el presidente Javier Milei, si algo no cambia en el curso que viene. Porque no se alteró la cifra de desempleo, sigue cayendo la cantidad de quiebra de empresas, sigue la baja de la economía y la baja del consumo todavía persiste. Pero el presidente Milei es un curioso personaje que cuando sabe que hay un polvorín se acerca con una antorcha encendida. Hay que decir que hasta ahora no le fue mal. Básicamente, ¿qué es un polvorín? Un polvorín es un depósito de pólvora. Si está bien cuidado, el polvorín no estalla. Ahora bien, si se acerca alguien con una antorcha, ahí empieza el peligro. Hasta ahora, el presidente Javier Milei ha optado por esta técnica, esta táctica. Si frente a un polvorín y sube el voltaje del conflicto, se acerca con una antorcha. Hay que decir que mal no le va a ido. Piense en algunas cosas recientes. Por ejemplo, la CGT amagó en los primeros meses de gobierno con una marcha, cuando se conoció el DNU y se insinuaba la ley bases. Nunca más hubo una marcha de la CGT. Habrán negociado, se habrán asustado, no hubo más. ¿Se acuerdan de los movimientos piqueteros, sobre todo los piqueteros trotskistas, que cortaban la 9 de julio? Nunca más aparecieron. Dicen que es por el protocolo antipiquete, lo dijo aquí Beliboni, otros dicen otra excusa, dicen que ahora van a pedir los alimentos de manera pacífica. Lo cierto que todo aquello que fue un abuso casi extorsivo durante otros gobiernos ha desaparecido. Y eso que el gobierno ahí también utilizó el principio de la antorcha al lado del polvorín. Se suponía que ese iba a ser un polvorín social, el recorte a los movimientos sociales. No pasó nada. Hasta los gremios aeronáuticos esta semana, que venían amagando una intensificación del conflicto, cuando el gobierno dijo, no, un momentito, vamos a empezar a concesionar, a tercerizar y vamos camino a la privatización, hubo una asamblea de donde no quedó nada claro y se bajaron todos del conflicto. Ni qué decir de los gobernadores. ¿Se acuerdan de los gobernadores que cuando comenzó el gobierno de Milei amagaba, incluso los gobernadores más cercanos que habían votado en la segunda vuelta por Milei, habían amagado que se iban a plantar frente a Milei, incluso algunos a los que había llamado poco menos que deficientes mentales? Sin embargo, después recularon todos. Y ahora Milei les duplicó la apuesta porque les dice, ¿saben qué? Les debo plata, les corté fondos y además les voy a cortar más fondos. Y tuvieron que ir ahí a hablar con el jefe de gabinete Guillermo Franco, que les dijo, no, tranquilo, no va a pasar nada. Lo mismo la Unión Industrial Argentina, que nunca insinuó un conflicto, pero ahora se dan cuenta que el RIGI sirve para una parte de las industrias y no para las otras. Les habían prometido una ley PYME y esa ley PYME nunca salió ni va a salir. Entonces, hasta ahora la estrategia esa de ir con la antorcha rumbo al polvorín y que los dueños del polvorín retrocedan, le sirvió al presidente Milei. Pero eso no quiere decir que los polvorines no existan. Hay que ver después si esos polvorines y esos depósitos de peligro estallan o siguen controlados. Pero eso no quiere decir que nosotros, que nos dedicamos a narrar, o según nuestro legal saber y entender qué es lo que pasa y qué es lo que vemos en la sociedad, no los veamos. El primer polvorín que se vio esta semana es el polvorín del transporte, o en todo caso el polvorín de los andenes, de las estaciones de trenes. Cuando el lunes aumentó el boleto, se aceleró dramáticamente algo que nosotros ya veníamos mostrando acá en GPS, la cantidad de gente que salta a los molinetes, que se manda a las vías, incluso las vías electrificadas para no pagar boleto. Bueno, eso se intensificó, se multiplicó drásticamente esta semana. Frente a la difusión que hicieron los canales de televisión, después que nosotros lo mostráramos, empezaron a ir los móviles de los canales de televisión a ver este fenómeno de la gente que salta a las vías, y tiene que hacerlo dos veces. Tiene que saltar el molinete cuando se baja y evitar
poner el molinete cuando sube, porque si no la sube te lo termina cobrando igual en otra oportunidad. Si detecta que solo apoyaste la tarjeta en una de las puntas del viaje. Ese fenómeno se intensificó. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? No fue entender que el transporte se le estaba yendo de las manos en el precio. No, fue poner controles y policías en la puerta o en el final de los andenes, sellar incluso algunas puertas que antes quedaban abiertas como una especie de, bueno, que pase la gente que no puede pagar. Esto que se mostró en el Sarmiento, esta noche ustedes van a ver también cómo pasa en el ferrocarril Roca, el otro de los ferrocarriles masivos del AMBA. Ese es uno de los polvorines. Piensan que con el transporte no se jode. La verdad, hay montones de experiencias históricas en América Latina que demuestran que con el costo del transporte no se jode porque la gente se enoja y en los transportes se junta mucha gente y eso sí es un polvorín, porque ahí una chispa de bronca puede encender un estallido. Sin embargo, al gobierno no le importa, porque además la gente sabe que cada mango de más que gaste en el transporte no va a ser para viajar mejor, seguramente va a ser para viajar peor, porque no solo les aumentan cada vez más a ellos, sino que además recortan los presupuestos y baja la calidad del servicio. Esto se ha visto, y si no, acuérdense del choque de trenes del ferrocarril Mitre, porque se habían robado los cables de cobre, los habían vendido en el barrio 31 y por una cuestión presupuestaria no se habían tomado el trabajo de reponerlos. Entonces, ya se sabe que todo recorte, que todo aumento no va a ser para mejorar el servicio, sino para empeorarlo, y con la especulación de que la gente algún día se hinche tanto las pelotas que diga, bueno, más sí, privatícenlo, désenlo a cualquiera, y ahí va a venir otro ciclo de aumentos. Ese es un polvorín. En Chile, la rebelión contra Sebastián Piñera empezó por el precio del transporte. En Brasil, en el Brasil que organizaba el Mundial de Dilma Rousseff, cuando gastaban fortunas en los estadios, la gente empezó a putear y decir, ¿por qué nosotros tenemos que viajar 2 y 3 horas y no se gasta en infraestructura para el transporte y se hacen estos estadios? Un polvorín. El segundo polvorín es el polvorín de la luz. Y vamos a hablar de eso bastante hoy en GPS. Se conoció esta mañana, ¿eh? Ya el jefe de gabinete, Guillermo Francos, está abriendo el paraguas y dice, ojo, que en verano va a haber cortes selectivos de luz. Por ahora, el jefe de gabinete dice que van a ser para las empresas, pero nosotros tenemos datos de que no va a ser solamente para las empresas y que va a haber otra vez un conflicto fuerte con las provincias, las mismas provincias que terminaron votándole en buena parte de ellas, casi todo a Milei. Bueno, ahora van a tener otro conflicto porque va a haber un problema y un tironeo por el suministro de electricidad y el costo de la electricidad. Hay que recordar que la Argentina, hasta este año, no tenía problemas de generación, tenía problemas de distribución. En términos sencillos, sobraba energía eléctrica, porque lo que había era un problema de distribución, incluso cuando en el 2023 hubo sequía y las represas estaban casi sin agua, sobraba energía de generación, pero había problemas de distribución. El gobierno se está anticipando y dice, no, lo que va a haber es un problema de generación. Y hay que pensar en un verano con cortes de electricidad. ¿Y eso qué supone? Otro polvorín. Porque la gente, cuando le cortan la luz, no es que se queda tranquila, sale a cortar ruta, se enoja, y ese es el segundo polvorín. Y el tercer polvorín es el polvorín del hambre. El hambre que uno ve en la bronca de los jubilados, que les cobran cada vez más caros los remedios, que la inflación les come lo que pueden cobrar, y que no ven claro a dónde va esta cosa, con el gesto, además, obsceno, de decirles, ¿saben qué? Miren, festejamos que les logramos torcer las manos a los que les querían aumentar la jubilación, y lo festejamos en Olivo para que no queden dudas. Después lo quisieron emparchar diciendo que bueno, que era el nacimiento de una nueva alianza, pero el festejo de haberle negado 15.000 pesos a los jubilados va a quedar en la historia. Eso no quiere decir que le vaya a ir mal al presidente Javier Milei, pero va a quedar en la historia como una audacia o como no haber entendido la realidad. Pero eso es para los jubilados, que no son los únicos que tienen hambre. Porque muchas veces nos olvidamos de los indigentes, de los que se van cayendo del mapa con el desempleo. Esa gente también tiene hambre. Y ese hambre no se resuelve necesariamente con una medida, sí, muy inteligente que ha tomado el gobierno, que es aumentar la tarjeta alimentar, justamente, y
aumentar también la asignación universal por hijo, pero eso no está alcanzando. Está el aumento del costo de vida, la caída de los laburos y de las changas de la gente, que eso no alcanza. Y nosotros se los vamos a mostrar hoy en una de las tantas filas del hambre que terminan armando el otro polvorín. Las encuestas indican que en estos 15 días hubo un cambio, algo cambió en la percepción de la población, por la cual casi todos los encuestadores, incluso algunos los más amigables del gobierno, dicen, ojo, que pareciera que hay un porcentaje, un 5, un 6% de la población que antes acompañaba a Milei, que está empezando a desconfiar de cuánto vale este sacrificio, de cuánto vale este ajuste. Porque la narrativa del gobierno es, hay que sacrificarse ahora para cosechar después, como si fuera uno estuviera en el campo. Se rompe el lomo sembrando para cosechar más adelante. En verdad, la lógica es como siempre la lógica del ajuste. El problema es que nosotros ya no nos acordamos de cómo son las cosas en la Argentina. La lógica del ajuste siempre es que falta un poquito más. Es la zanahoria y el burro. ¿Sí? No es que el burro trabaja ahora y después cosecha. Es la zanahoria. El burro va corriendo delante de una zanahoria que nunca va a alcanzar y un día cae muerto, extenuado. El gobierno presenta como cosas novedosas lo que está haciendo. Claro, tal vez porque le cueste, le da vergüenza admitir que la manera, la clave de lo que está manteniendo ahora el famoso crawling peg que le llaman, es la tablita cambiaria de Martínez de Oz. Y si uno recuerda cómo terminó la tablita cambiaria de Martínez de Oz, yo se las voy a dar con una sola cita del propio Martínez de Oz. ¿Sí? En 1991, cuando Martínez de Oz, que ya había estado un tiempito preso, sale y escribe sus memorias, dice, la tablita, que hoy se llama crawling peg, porque claro, tablita recuerda demasiado a la dictadura, por lo menos para los que estábamos y leímos los diarios en esa época, o para los que suelen mirar los manuales de historia. La tablita llegó a transformarse prácticamente en una mala palabra, dice Martínez de Oz en sus memorias, seguramente porque el esfuerzo resultó demasiado prolongado. La tablita es vieja, es de la dictadura. El crawling peg es igual a la tablita. ¿Qué es lo que busca? La famosa confluencia entre la devaluación y la inflación. A Martínez de Oz le sirvió, efectivamente, pero por un tiempo muy corto. El sacrificio siguió siendo prolongado y se parece demasiado a lo que está pasando ahora en la Argentina de Milei. Bienvenidos. Esto es GPS.